Participantes han vivido momentos intensos estos últimos días en este ciclo de conexión entre mundos. Y hoy concluirá la primera de las visitas de esta especial etapa. Bienvenido, Pablo Canaliza. Gracias a ustedes, en verdad. Hola. Me gusta su análisis. Buenas noches, Pablo. Hola, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Participantes. Para usted. Pablo puso a su disposición su capacidad, la de conectar con otros planos. Ahora vuelve a abrir ese puente. ¿Qué pregunta les quedó pendiente, participantes? Yo tengo una. Vamos. Igual es media, considero yo que es difícil, pero resulta que yo, como te comentaba, y para contextualizar un poco a los demás, a mi verdadero abuelo yo no lo conocí, porque él como que lo tuvieron que alejar de mi familia por X razones. Y una de las cosas que me gustaría saber es como de qué murió él, como cómo murió. La vinculación con respecto a la muerte de él. Dice, primero tenía una estructura con respecto a la culpa, al sentir que en algún punto la conducta de él se desbordó emocionalmente. Y como dices tú, se constituyó una especie como de peligro, sociedad en la cual no se generaba con claridad. Él dice que de repente fue una... habla de cáncer, ojo, y habla de un cáncer que fue una determinación en la cual no se sintió acompañado. Pero también, por otro lado, entendemos que en este proceso de partir fue un poco lo que él sembró, lo que después le tocó cosechar un poco a la fuerza, dice. Ajá. Entonces sí siente que desde ahí de repente podría clarificar un poco la imagen en torno a revertir esto y sentir que desde el cariño puede volver a estar más presente, preocupado al menos de usted, dice. Por eso hablaba un poco de la calle Mata y de la calle San Antonio, dice. San Francisco. Él... ya, entiendo. Gracias. Quería saber eso. Sí. Cuéntenme. Ya, yo tengo una pregunta. Dale. Mi mamá, antes de tenerme a mí, bueno, para contextualizar, yo una vez me fui a ver como las cartas y la señora me dijo que yo cargaba con una muerte, que era que había habido una muerte en el útero de mi mamá antes que yo. Yo no tenía idea de eso y cuando salí le dije a mi mamá, mamá, hay un antes que mí, mi mamá se puso a llorar, claro, tuvo creo que era una hermana, y la chica me dijo que yo cargaba como con ella, con la muerte de ella. No sé si hay... ¿No he pensado de repente que quizá en estos procesos, como para hacerlo más abierto, en cuando uno se genera como el hijo o hija arcoíris, en el fondo, que son estos hijos que se vuelven a constituir en procesos de mucho daño, de mucho desamor o mucha pena, y nos vuelven a reencontrar con la imagen de volver a armar familia, más allá de la carga que sientes tú, que en el fondo en esto le genera a tu mamá la determinación de haber tomado su decisión, que es válida, ella lo hizo. No, fue espontáneo, con mucha pena, mucho sufrimiento. Sí, pero ella prefirió en este proceso completo callarlo y no hacerlo extensivo, sí. para no marcar en el resto una situación de pena o determinación con respecto a todos los que venían. Ajá. Eso me refería. Pero en esta línea editorial, con respecto a la forma en la cual tú te vinculas con esa energía, más que ser tú el representante o la representante de procesos anteriores a nosotros, en gestación o en creación o en venir a la Tierra, dice, tiene que ver más con la compañía, contención o elementos que mostraron para la persona que estaba esperando en situaciones de quizás de angustia, quizás de ansiedad y quizás de apoyo. Se llaman energías, en verdad, a todos estos seres que de repente son enviados, pero no los alcanzamos a ver, no se constituyen en totalidad y simplemente desde ahí los recordamos como la energía que generaron en ellos al minuto de acompañarnos en procesos de dolor o de angustia. Ojo. Porque en el fondo quede como para todos la respuesta. Yo tengo una pregunta. Cuéntame. Tengo una tía que falleció hace poco. ¿Ya? Me enteré aquí. Más que algo para mí, me gustaría quizás, si es que ella está por ahí, algún mensaje para sus 2 hijos, quizás, que me imagino que deben estar muy mal. Un proceso de duelo a distancia. Y que yo no estuve ahí, yo estaba acá encerrada. Pero no implica en la culpa de sentir que quizá al estar acá no estamos haciendo el proceso de creencia al no estar allá. Quizás también pasó en algunos otros casos de otras canalizaciones que hicimos también, que de repente uno queda con la falsa como determinación de sentir que me siento en culpa por no haber estado ahí quizás.
pero la imagen del otro lado es como, no era mucho más lo que tú podías hacer, simplemente nos acompañaste desde la oración, desde la creencia o desde simplemente plantear que con el cariño que enviaste esto funcionó. Yo en general pido, por lo menos, o sea, como línea editorial, 3 meses en general desde el momento que la gente parte, porque hay un proceso que primero es de duelo, que primero son heridas abiertas, aunque primero viene un poco la culpa y la rabia de querer sentir que uno los quiere tener presentes y al no tenerlos uno se molesta y se enoja. Eso nos pasa a todos y es normal. Pero cuando empezamos a armar las costras, y ha pasado quizás menos de 3 meses, que más o menos yo planteo como por ahí, creo que cuando empezamos a hacer el proceso de traerlos de nuevo en torno al mensaje o el testimonio que ellos quieran dar, de repente nosotros nos aferramos un poco a la idea de que quizás no partieron y que quizás en esto algo hicimos mal, algo el yo culposo o el yo determinado en torno al dolor. Entonces creo que en el proceso que cuando se genera en menos de ese tiempo, las costras las empezamos a sacar innecesariamente y la partida de ellos no la desarrollamos bien. ¿Puedo cambiar entonces? Porque eso era lo que tenía como más reciente, no era para mí en realidad, me enteré aquí. Ok. Pero no sabía eso del tiempo que había que esperar, O sea, entonces es lo un proceso respeto, emocional sí, en torno a la totalmente. partida. Sí. ¿Qué pasa con los niños? Hay un niñito por ahí que yo no conocí, ¿Ya? que está relacionado con mi mamá, no es hijo, es hermano, pero no sé qué pasa con eso porque es muy chiquitito. Entonces es cierto que de cierta manera quizás este mensaje es para yo transmitirlo a mi madre, quizás. Pero probablemente la imagen de tu mamá con respecto a la imagen del hermano, para que hagamos también un poco más, Sí. llegue un poquito más allá el mensaje, tiene que ver en torno a situaciones en las cuales tu mamá de repente se debería o podría, eventualmente vamos a hacer una invitación abierta, a vincularse con un lado más lúdico porque racionalmente se vuelve un poco aburrida de repente. Puede ser encantadora, pero es más propensa a ser racionalmente clara que emocionalmente quizás más entretenida. Y quizás la presencia de él implica que el yo más lúdico de ella podría ser algo que podría perfectamente desarrollar para sentirse que en ella está haciendo una alegoría o la imagen con respecto a este niño que partió antes. Parece que tenía 5 años, entre 5 y 7 por si acaso, pero yo lo veo así. No, está bien. Más o menos para poder situar también en contexto. Sí, sí, chiquitito. Sí. A mí me pasa que de repente en el programa, en el que sí de repente llegan casos de niños, y es fuerte porque quizás, bueno, todos los que son papás y los que no también, si esto lo hacemos extensivo de amor para todos, de repente tenemos el miedo a decir que por ley natural los papás siempre, los niños nos tienen que enterrar a nosotros, pero no nosotros a los niños, es como un poco raro. Y de repente nos pasa que tenemos niños en la oreja, en todos lados, que dicen, como, es que hoy día viene mi tía, hoy día mi mamá, por ejemplo, ahora hay un caso de un niño muy puntual, que más allá de la partida del niño, que nos conmueve mucho, fue muy significativo en redes sociales. ¿Se imaginan el movimiento que hubo con esto? Porque sin querer mucha gente hizo duelo también, o hizo el proceso del dolor a través de una historia de alguien que no conocimos porque nunca hubo apellidos, nunca hubo nada. Si lo más anecdótico fue que solamente teníamos los nombres y teníamos una voz al aire que simplemente nos decía que sí, que la historia sí había ocurrido y que en el fondo en este proceso este niño por un accidente se desprende de la mano de la abuela que lo cuidaba sin querer cruzar la calle y hasta ahí llega en el fondo este proceso de vida en estar vinculados con ella. Él siempre dice que fue un accidente, que fue responsabilidad más bien de él, por lo cual no le imputa nada a la abuela. Y sí, en este proceso en el cual la abuela está muy enferma de salud y todo, él quiere que todos se unan y que recen y que hagan toda una estructura de determinación para que ella salga adelante. Porque ella en algún punto sintió que ya no tenía ganas de seguir porque se culpa hasta el día de hoy de todo esto, que siempre fue un accidente y estaba armado así. Entonces, es increíble cómo a través de la imagen de los niños construimos historias, en el fondo, de resolución o de procesos en los cuales sentimos que quizás podemos abordar el duelo de una manera más colectiva. Entonces, es importante de repente también hablar de ello. ¿Quién más quiere preguntar? Todo sin pregunta. Yo le pregunto. Dime. Tuvimos la opción de hablar orgánicamente de lo que ocurriera y tú me mencionaste a uno de mis abuelos y conversamos de él, pero del otro no hablamos nada, que se llama Ciro, y quería saber cómo estaba o cómo me recordaba. Pero dice que está presente contigo, pero el tema puntual, ¿por qué apareció el papá de tu mamá? Dice que tiene que ver por el semblante. Dice que eres idéntico probablemente y que tienes una similitud. O sea, de todos los primos eres el más representativo de la imagen de él. Se ríe, dice que probablemente ahora solo con bigote y sin barba es más cercano a él, dice. Así que por si acaso tiene un poco de claridad en eso. Quiero decir una cosa que de repente también tuve ahí en el tintero. De repente cuando uno empieza a canalizar, no es que el lado A habla más y me quiere más que el lado B. Entiendo que todos somos una mezcla de todo lo que tenemos hacia arriba y todo lo que en el fondo vincula desde el amor. Ni que tampoco porque a mí me habla esto o mi hermano me habla esto otro, eventualmente podríamos ser distintos en el diálogo. O sea, hay veces de repente que toca una canalización que eventualmente se carga más por este lado, más bien de la madre, y habla mucho más de este proceso, como de repente puede que sea de una tía, puede ser de alguien que crió
de repente están las figuras de amor, que de repente en algún proceso nos acompañan sin ser sanguíneos y funciona perfecto igual. Entonces, no es que en algún punto la imagen de tu estructura paterna de antepasado sea más débil o que en este punto no. Es simplemente Lo porque que dice yo que este tenía- niño está casi igual a mí y el otro, yo digo, este señor lo plantea como con claridad porque en verdad tiene un símil muy marcado. Entonces, para que también lo veamos también un poquito desde ahí. Perfecto, sí, sí. Cuéntame, ¿qué más quieren preguntar? O quedaron en el tintero, no sé. A mí me hubiese gustado que hubiesen como habido algunas cartitas, quizás. Acá ¿Ya ahora. no se puede? No, no se puede. Sí. Es que en resumen no, pero bueno, quizás en otra actividad. Ah, ok. Cuéntame. Tengo una pregunta del lado de, bueno, de la historia un poco de mi abuela, ahí que hemos estado ahí también comentando, tú has hablado, y ella tenía un hermano que nunca se supo qué pasó con él, está desaparecido en la historia. No sé si hay algo respecto de esa abuela materna, es el hermano, si se supo Tu tío abuelo qué materno. pasó, mi tío abuelo, si hay... Algo de los procesos que quizás tu bisabuela, lo que hablamos cuando estábamos conversando anteriormente, dejamos un poco más desarrollado. Hay procesos en los cuales, por situaciones del mundo en general, hay procesos de persecución, hay procesos de guerra también. Lo llevan a tomar muchas determinaciones en las cuales para defenderse tuvieron que empezar, y protegerse sobre todo, tuvieron que incluso cambiar de identidad. Dice que en estos procesos finalmente no es que la imagen de él esté más lejana o que esté perdida, dice, que en algún punto dicen que desde ahí parece que él se quedó y perdieron el rastro. Ecología. Parece que esto tiene que ver con un proceso como el norte de Alemania, entonces, eventualmente, perdón, el norte de Europa, dice que desde ahí está radicada ese lado de la familia. Dice. Que hubo un proceso en el cual empezaron a vincularse para poder salir y arrancar, dice. Y que quizás en esa imagen es tu mamá, la segunda generación de ellos que está acá, dice. Pero es tu abuela materna la que más sigue, la que hemos hablado durante quizás más tiempo. Gracias. No, gracias a ti. Cuéntame. Pablo, yo primero que todo te quiero agradecer esta posibilidad. La verdad es que no, si bien me he leído las cartas y todo eso, siento que esta experiencia ha sido la más fuerte. Así que te lo agradezco. No. Y quería aprovechar de preguntar por mi cuñado, si es que tiene algún mensaje poder darle a mi hermana. Él partió hace un año y un poco más de un año. Obviamente no era esperado y nada, quería saber si es que existe esa posibilidad. Dice que la familia se fragmentó en un 2x3. Dice que esto ni siquiera tenía parangón o algo, dice. Habla de una situación muy fortuita con el tema del corazón, dice. Y que finalmente desde ahí lo lleva simplemente a darse cuenta que todo lo que tenía construido con ella, desde el amor infinito que ella tenía hacia él y él hacia ella, dice que de repente, no es que plantee que él sea más débil o ella sea más fuerte, dice. Porque dice que si hubiera sido al revés, él se muere al día siguiente de tu hermana, dice. Porque dice que tiene un tema como con la cobardía, que siente que tu hermana lo tiene mucho más desarrollado y ella es capaz de llevarlo a todo. Ella pertenece a una gran estructura de gremio o de cofradía, dice, y desde ahí lo organiza bastante bien, dice. A diferencia de él, que se sentía que de repente era un poco más lejano y se vinculaba con ustedes por el amor que tenían. Le encarga a los niños, así que cuando salgas probablemente te va a tocar darte un par de vueltas con tu sobrino, dice. Pero habla desde ahí, dice. Y dice que sí, que te ves feliz como abuelo. Dice, de nuevo está un poco reiterando eso. Cuénteme. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Puedo hacer yo una consulta, Sí, obvio, don feliz. Pablo? Mire, No yo... es Pablo solamente. Pablo nomás, Sí. perdóneme, es que yo a todos No, los trato Ya, ok. con respeto. Súper. Mire, tengo yo una tía, hermana de mi papá, con la cual yo viví como 7, 8 años. Ella siempre fue como una imagen materna para mí, por lo menos en el periodo en el cual vivimos. De hecho, le tocó ese rol de madre para mí en un momento. Y bueno, yo soy cariñoso, pero no con todas las personas. Creo que a lo mejor no fui tan cariñoso con ella en su momento, pero es porque, no sé, el destino me habrá hecho un poco frío de repente con mis seres más cercanos. Un día tuve un sueño en donde ella me dio un mensaje y siempre me quedó hasta la mitad del mensaje. Haciendo un ejercicio con aquí el amigo Juan Pedro, descubrí la segunda parte del mensaje. Pero quería saber si ella a lo mejor, no sé si se manifestó por X motivo, porque siempre fue una persona con mucho conocimiento, muy racional y muy inteligente. Entonces creo que mi subconsciente o mi mente lo me materializó así para darme un mensaje que era algo que yo nunca había escuchado en mi vida y luego al despertar lo busqué por internet y existía. Entonces para mí eso fue como una revelación. Entonces le quería consultar, no a modo de
tengo respeto mucho yo por el tema de las entidades, que a lo mejor no sacarlos de sus descansos, pero conversando contigo me he dado cuenta que no es que no estén descansando, sino que están latentemente ahí, acompañándolos de alguna u otra manera, ya sea en energía, ya sea en manifestación de amor. En oraciones también. O en oraciones. Con todo el respeto del mundo. Ella piensa que es difícil que tú la quieras, ojo. Así que en eso como que podría ser, dice. Porque recibió un cabro que estaba desbordado, dice que hacía 1000 leceras, que era entretenido como él solo, dice, pero le faltaba profundidad y contenido, y ella puso rigor. Entonces técnicamente ella es tu tía Pepe Grillo probablemente, la que ordenaba Claro. y organizaba, dice, Claro. la que regía los horarios, dice, y que por más que trataba de dar la vuelta no podías. Entonces técnicamente llegaste a un hogar que estaba más marcado sobre la determinación de tener borde o racionalidad, pero ella dice que feliz lo compartió contigo porque dice que te permitió también estudiar y estar más tranquilo y poder salir Sí, adelante, eso sí. dice. Sí, eso sí. Así que de repente uno, a ver, a todos nos pasa que si tenemos papá y mamá de repente y preguntamos, ¿a quién más queremos? Al más entretenido, po. ¿A quién menos queremos? Al que rige, al que determina, al que da castigo y todo, pero eso pasa en la vida en general. Desde las profesoras o profesores en los colegios hasta, no sé, en la vida. Entonces dice que desde acá es difícil que cuando uno se asocia a la imagen de racionalidad de repente tan estricta y todo, uno diga, sí, en verdad quizás yo fui un poco... Claro, es que lo que pasa es que con el tiempo uno va madurando. Yo siempre he dicho que yo no estoy diciendo que yo soy una persona madura, pero sí me considero un poquitito Pero más ella te maduro. determina muy culto, dice que le gusta cómo está ahí investigando todas estas cosas raras, dice que este niño se come los libros, se devora bibliotecas completas, dice, y que desde ahí tiene una estructura de ser como una pseudo ratón de biblioteca, no nunca laboratorio, y que dice que desde ahí te encanta siempre aprender y cosas nuevas y lo que hay, entonces dice que nunca apagues eso, dice. Claro. Ella no entiende nada, dice lo que tú ves, pero le encanta. Claro, yo le comentaba porque si bien, como le decía, nunca fuimos muy cercanos, pero con el tiempo me he dado cuenta que lo que se puede entregar puede ser mucho de distintas maneras. Y uno a lo largo, cuando uno va creciendo, se da cuenta que ese regalo o ese cariño de no entregar no siempre puede ser un abrazo, un beso o estar pegado como la a la otra persona, sino que dándote consejos, educándote, compartiendo horas de estudio para X examen, por ejemplo, sí son muestras de cariño, pero muy grandes, y la disposición que había, y eso es lo que yo encuentro que valoro, y es como, a lo mejor no lo dije en su momento, pero mucho más valioso que muchas otras cosas que me pueden haber tocado. Entonces quería ver si a lo mejor tenía un mensaje para mí. Dice que te lavó la ropa, dice que se encargó de la comida, se encargó de los horarios, de determinar, de que no te faltara nada, que tuvieras todo relativamente impecable, dice. Que en gran parte la imagen que ella tiene con respecto a la racionalidad con la cual enfrentas todo y te pones muy ordenado y organizado, dice que tiene que ver mucho con lo que ella sembró, dice. Ella te invitó a un lugar que estaba más determinado sobre la base del hábito, dice. Y dice que, como analogía, pero quizás puede ser labor para después, para ti, dice, cada vez que has dejado el hábito, dice, esto no ha funcionado. Entonces trata de racionalizarte un poquito más desde ahí, dice. De acuerdo. Conforme. Y termina la investigación que te dijo, porque te mandó un libro para que revisara un tema de esos libros raros que tú lees, dice, se ríe, dice, de estos de investigaciones de temas como más desarrollados, dice. Tenemos pega. Participantes. Tenemos 5 minutos más y es la última instancia para hacer preguntas sobre alguien que ya no esté con nosotros. Por favor. Esta princesa. Ah, ya. ¿Alguien más quiere preguntar? Me refiero a alguien que no está ¿Nadie con tiene? Yo tengo otra pregunta. Vamos con preguntas. Se puede preguntar de cualquier persona. Lo que quiera. Y vemos. Lo que pasa es que yo me relacioné con una práctica y una disciplina que del otro lado del mundo. Llevo 20 años trabajando con eso y viviéndolo como estilo de vida y con una conexión muy fuerte con personas allá que no son de mi lugar de origen, pero sí con una conexión bien profunda. Actualmente hay 3 maestros o gurús principales. ¿Puede ser con algo de oriental, asiático, o algo que tiene que ver con disciplinas de mover la energía con movimientos controlados? Sí. Y tu abuela dice que es raro lo que hace, pero dice que es un tremendo pescado que se mueve a la velocidad muy, muy lento, dice, y que le gusta ver cómo controla hasta el último músculo de los dedos, dice. Ese es el parte del camino. Y resulta que y el Kalari se llama. Okay. Kalari Payato. Sí. Y resulta que estos 3 maestros tenían un padre que él es el que fundó todo esto. Nunca lo pude conocer, pero siempre ha estado presente, como por ahí en sueños, mensajes, cosas.
Quería preguntar, Alguien dice ahí, no entiendo quién es, pero dice que el que no se conoce a sí mismo y no perdona un poco la historia, dice, y no se siente que se valida sobre lo que quiere. Es difícil que pueda hacer esto tranquilo, dice. Dice que para llegar a disciplina que hace, yo la desconozco, él dice que tiene que ver mucho con el conocimiento propio o con la forma en la cual nos sentimos que ya hemos concretado muchos logros y muchas metas, dice. Así que probablemente para que te puedas validar desde ahí, dice. O sea, por si él estaba por ahí o había, no sé, algún tipo Desconozco. de mensaje, siendo que justo no lo había podido conocer. De hecho, yo justo empecé a practicar el año que él falleció, pero siempre fue como una presencia constante durante estos 20 años. Dice que te ha servido como a poner situaciones de calma, habla en crisis o angustia en las cuales de repente nos sentimos que las cosas no se desarrollan como estamos y tenemos un brote de ansiedad tremendo, dice. Pero habla como de cosas más generales, no sé si puntualmente es la persona, desconozco el tema, pero puntualmente es lo que te puedo canalizar. Gracias. No, por favor. Muchas gracias. Cuéntame. Sobre mi hermano, o sea, Sí. mi amigo Kevin, para que los que entiendan, era como mi hermano. Hermano, hija, sí, esto, no, aunque no seamos sanguíneos, dice que son lo mismo, dice. Sí, mi hermano. Quiero saber si él... Perdón, dame un segundo. Joche, él dice que sí te graduaste, dice. Mira, está pegado contigo, ahora está mirando para acá, dice. ¿Cómo? Dice que sí te graduaste y te acompañó, dice, aunque no había nadie arriba, dice. Él quiere aclarar que sí terminaste esto. El problema fue que no seguimos estudiando nada más, asómate, y no terminaste más cosas, dice, que le hubiera encantado que siguieras esta línea o esta hebra, dice, y que hubieras concluido con todo, dice. Que sí tenía los dados puestos sobre ti, porque este cabro vale oro, dice, así que por si acaso, cumplo con decir, disculpa. Vale, gracias. quería saber si él va a volver al mundo, como si él va a volver. Él dice que no cree que va a volver, dice que va a proteger a la Mónica, entonces eventualmente no sé qué, la hermana, y dice que se va a encargar como a la Paula, perdón, dice a encargar de proteger a los otros tres, dice, para que vuelvan a ser estos 5 que bailan y hacerle cera. Probablemente en el recuerdo y en la emoción, dice, sería mejor recordarlo para que me dejen descansar, sí. ¿Y él no es posible que vuelva en hijo de la Paula? En general no se arrancan tan rápido, yo no desconozco el tema, probablemente los que sepan más yo. Bueno, acá tenemos una persona, perdón. Acá tenemos una persona que es muy erudita en el tema, así que probablemente van a tener conversación para la semana. Entonces no nos vamos a volver a ver. Capaz que sí, no lo sabemos. El amor nos une y el olvido de repente nos separa, así que tratemos de no olvidarnos nunca de nadie de ellos, ¿ya? Yo, por hacer otra pegadita, puedo saber cómo puedo cortar los lazos con Sydney, con esa familia. Con esa rama completa del árbol, para no apoyar más en eso. Cuando yo termino y abrazo un amor, quizás todo lo que me hicieron que fue muy injusto, o no se hicieron, situaciones en las cuales nos sentimos desbordados y carentes de protección, en las cuales no hubo apoyo, y lo que dijimos era verdad, pero no nos creyeron. Simplemente eso, en vez de pelear por la justicia o por estructuras que en el fondo pueden tener un camino más largo, de repente lo resolvemos con el ejemplo. Entonces te sugiero que quizás ese es el mejor camino, más que estar cortando las ramas emocionales y todo. De repente desde ahí podemos vincularlo con todo lo que viene para que nadie más se sienta invisible y sea vulnerado. ¿Ya? Gracias. Súper. ¿Puedo hacerlo yo? Pablo. Se va. Perdón. Tengo ahora una pregunta para ti. Dime. ¿Qué fue lo que más te impresionó de este grupo humano? Uy, es raro para uno que viene de afuera verlos de repente. A ver, es un grupo grande, variopinto, absoluto. Son todos muy entretenidos, cada uno tiene una personalidad muy marcada. Conmigo todos fueron un encanto y estoy súper agradecido de cada uno en la forma en la cual de repente quieres un café, quieres un vaso de agua, estás bien acá o no sé, siéntate con nosotros. Pese a que no nos conocemos, a ninguno de ustedes los conozco y ustedes, ¿verdad?, me recibieron agradecido imposible, así que estoy súper agradecido. Pero también hay que dejar claro que en eso determino que ustedes tienen muchas acciones en las cuales se podrían vincular con mayor claridad si de repente conversáramos un poco más los temas. De repente en algunas sesiones con ustedes me llamó la atención que ustedes mismos decían, sí, yo te vi entrar de esta manera y ya ha pasado X tiempo y ahora te veo resuelto de esta otra forma. O de repente hay días que tengo un día medio nublado y con tu comentario, con lo que tú me cuentas, me hace pensar esto y eso te lo agradezco. Entonces creo que de repente en esta mini sociedad que tienen ustedes armada acá, cortar los lazos de comunicación de repente, o sea, es rico quedarse acostado, es rico quizás descansar, tienen una situación ustedes de mucho ejercicio y me queda claro que es así, pero de repente traten de hacer la mesa redonda, conversen, no sé, vincúlense más desde ahí porque son tan ricos en experiencia, cada uno viene de una realidad tan dura, tan distinta en el fondo y la llevan con una hidalguía y una felicidad gigante que creo que tienen mucho más que compartir que de repente simplemente guardar en silencio. Entonces, los invito un poco a que de repente hagamos esta actividad. Bueno. Muchas gracias. No. Gracias. A todos. ¿Una consulta antes que se vaya? Ya.
No, lo que pasa es que mi padre falleció cuando yo tenía 17 años. Ya. Entonces... El Omar 1, dice. El Omar 1, Listo. eso. Porque hay un Omar 2 también. No, el Omar 1. El otro es a Omar, por si acaso. Sí. Listo. Entonces, de cierta manera tuve que crecer o madurar, entre comillas, sin la guía. Sin la guía. Supongo que a lo mejor si hubiera estado ahí, no sé si me hubiera dado las respuestas concisas y precisas que yo necesitaba para tomar determinaciones mejores en la vida. No lo sé, quizá, pero sí me hubiera dado una perspectiva diferente, porque eso era lo que él tenía, que podía darte una perspectiva que a lo mejor no estaba encontrando en otro lugar. Quiero saber si por casualidad tendría algo que decirme o darme un mensaje con su hijo. No sé, yo soy el menor de su hijo, entonces supongo yo que no alcancé a compartir mucho con él y me hubiera gustado mucho más haber compartido con él. Él dice que te acompaña en todas tus locuras, dice que eres entretenido a más no poder. De repente cansa este personaje, como que de repente dice que, perdón, dice personaje, no fue. Dice que de repente en verdad cansa, dice, pero tiene un corazón muy noble, dice, y tiene una capacidad de repente de plantear temas más de profundidad o más de conversación, porque él polariza mucho la información con respecto a temas que va investigando constantes. Él habla de que quizás él, al haber podido acompañar más tiempo tu proceso, cosa que no dejó nunca de hacer, ¿sí? Más allá de la separación, fue capaz también de verte que en todas tus locuras él siempre te apañaba y estaba siempre del otro lado, se ríe, dice. Y que de repente no entiende japonés, no entiende chino ni nada, dice, sale como que tiene poderes especiales, dice. Pero no me cabe duda que del otro lado te está apoyando desde ahí, entonces para que te quedes con esa imagen. Perfecto. Para que canalicemos un poco a Omar 1. Omar 1. Eso. Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Pablo, ¿hay algo que te quede pendiente? Ah, sí. A ver, dos cosas. Uno, de repente siempre preguntan, es que aquí vive alguien, aquí habita alguien. No. A mí me llamó la atención que muchas veces de repente yo entraba y ustedes estaban como por allá y me daba un par de vueltas por acá y claramente no es tampoco tan grande el espacio tan grande, pero sí me llamaba la atención que de repente yo decía que loco porque aquí hay una señora, que es una señora mayor, que tiene que más ver con una casa próxima acá, en la cual ella tenía una alegría muy grande, dice, pero también tenía una pena. Y que quizás en la pena de esa señora están vinculados quizás a ustedes inconscientemente, porque dicen que quizás en esta estructura la vinculación que ella tenía con esto era que perdió un hijo, dice, y que quizás este es el niño que probablemente ustedes podrían empezar a sentir, o no sé si un par de historias acá se me acercaron y me dijeron, acá sentimos como niños, acá no hay niños actuales, pero dice que este niño de repente llega, los encuentra entretenidos, dice que los tíos son muy dinámicos, tienen un tema como muy alegre, dice, y que es muy inquieto, dice, y que le gustaba esto de la rampa acá, el jugar allá, el armar troncos, leña y todo, dice. Y el tema del agua, que finalmente es un lugar físico en el cual, por un accidente, que también quiero que quede súper claro eso, finalmente este niño le toca partir, tiene un tema con la electricidad, dice, y finalmente la mamá quedó sufriendo durante mucho tiempo, dice. Entonces la imagen de ellos dos de repente los acompañan acá como la imagen de la mamá y el hijo, el que contiene, el que sufre, pero también la que apaña, la que está emocionalmente vinculada con todos ustedes. Entonces de repente, si es que ven algo así, yo los invito a que más allá que... De repente hay gente que dice, no, hay que insultarlo. Bueno, a nadie se insulta en la vida, creo yo. Pero simplemente desde ahí, simplemente saludar, decir, perfecto, si me escondiste un zapato, que aparezca el otro, escondemos el otro, y se acaba, listo. Algo puede ser más lúdico de repente. Para que de repente nos sentamos este miedo que cuando de repente vemos que del otro lado no hay nadie, y algo se mueve y decimos, ah, no, aquí hay algo malo. De repente puede ser parte de lo que está en el terreno, así que para que se quede más tranquilo. ¿Ya? Súper. Muchas gracias. No. Gracias. Pablo, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por entregar tu tiempo, tu talento y tu dedicación. Ah, feliz. ¿Tiene un vaticinio? Sí, un vaticinio. Tengo algo mejor que un vaticinio. Ustedes fueron dueños de casa. Ustedes me recibieron. Compartí con ustedes cada historia. Son hartas historias y en verdad nos dimos harto tiempo como para hablar un poquito más. Hay muchos que de repente los hice llorar y siempre, después cuando salgan y todos se dan cuenta que muchos videos míos son como, yo siempre pido perdón, porque me alata y de repente que la gente empiezan a llorar y todo. De repente yo siempre digo que las sesiones comienzan de repente con un pañuelo y terminan con una sardina en el piso. Pero de repente los vinculamos con energía, con estructuras emocionales en la cual de repente es bueno hacerlo, sin culpa, porque no tiene sentido. Entonces, como ustedes fueron tan agradables, fueron en verdad un encanto, y son dueños de casa, creo que nadie se va sin dejar un regalo. Así que preparé unas cosas por ahí que me las van a entregar. No. Obvio. Sí, pues cómo no, si nadie se va. Así que, vamos. En un segundo que quiero. Regalos, tenemos regalos. Gracias, muy gentil. Regalos. Así que vamos a empezar a entregar desde acá. ¿Valentina?
Vamos por acá. Háblalo después, perdón, ponte pie. No, gracias por todo. Gracias a ti. Eternamente agradecido. Háblalo después para que lo puedan ver. No, eres Disley. Paso por acá. La última vez que leí una carta lloré. Todo el éxito. Regalos, también pulseritas. Están en orden diverso para que no crean que estamos así como un poco más armados. Evelyn, Es una carta. Ahí está. por acá. Ah, no te veo. Sí, está, Evelyn. La última vez que tuvimos una carta, Pablo. Después. Para que lo puedas ver después. En serio, chuta. Cintia. Ay, perdón. Ay, sin que se me desarma. No, gracias por compartir tu historia. No te preocupes. Está muy bien. Vanessa, por acá. Para que lo puedan ver después. Todo. Don Mario, antes que le golpee. Para ti. Muchas gracias, don Pablo. Don Pablo, no, Pablo. Perdóname, Pablo. Fernanda. Vamos por acá. Fernanda. Con razón. Lo pueden ver. Dame como mi ex. Saludos, Bruno. José Luis, Yo dije lo mismo. ¿José Luis? para usted. Luis. Ah, ¿qué pasa? Ah, no. ¿Ese o no? Sí, claro. Dame. No, sí. Vamos a leerlo. Nominado sorpresa. Vamos a ver aquí. Sí, para ti. Un auto. Un auto, sería increíble. Un pasaje a la luna, de repente también es entretenido. Pero para Gracias, Pablito. Gracias. Oye, está bueno ese pantalón. Don Michael, porque ya no me dijeron que le dijera de la otra forma. El caballero no le gusta, aunque el otro me dice que es lo más entretenido. Muchas gracias, Pablo. Ha sido un gusto. No, muchas gracias. Ahora voy a revisar. Juan Pedro, vamos para allá. No, gracias. Estimado, No, por favor, gracias a ustedes. agradecidos por todo. Gracias. Don Tiene Daúd, unas escrituras. háblalo después. Entonces, ¿alguien me escribió? No, Un gusto. Muchas gracias. todo el éxito es lo que estamos Por tu empeñando. tiempo. Don Alan, por acá. Ah, perdón. Eileen. Perdón. Muchas gracias. No, a ti. Decí que me traduciste vos. porque Don ella. ¿Cómo lo pronunciamos? Eyal. Ah, ya. Eyal. Vamos un poquito corrido con la. Muchas gracias. No. Por favor. Háblenlo después para que después los puedan revisar, ¿ya? Bueno, gracias. Azán. Don José Pablo. Istán. No, nunca. Gracias, Pablito. Vamos por tu visita. Muchas gracias. Todo el éxito. Y acá. Yo para allá porque estás colgando. No, gracias por todo. ¿Ya? Vamos que se puede. Pablo, Dime. antes de despedirte, quisiera saber qué son esos regalos. Yo canalicé mucho a ustedes. De repente, por tiempo, por todo, hay mucha información que de repente que queda en el tintero, información que de repente no se dice. Y dije, no, pues, no puede quedar algo en el tintero si ustedes quieren. De repente después empezar a analizar algunas cosas. Por eso que te decía eso, el mensaje estaba por ahí grabado. Sí. Por eso le puse de repente el nombre autodenominación de Kiki, por ejemplo. Por allá, para que en el fondo ella también supiera que en algún punto entiendo que se llama Johnny, pero él me decía, dígame Kiki, que es más corto. Estaba hablando el Vale. Me miraba a mí. Ah, ok, sería por acá. Entonces, por eso que tenía esa determinación con respecto a cómo ir organizando esto. Y por eso de repente cuando hablamos más de la imagen de tu abuelo con respecto a la imagen de tu mamá, hablo un poco en torno a estas direcciones que me entregaban y estas casas y todo. Entonces, como no quiero que nadie quede con algo de, él quizás se guardó algo o algo no quiso decirlo, en mi política siempre comparto y comunico todo lo que recibo. Yo soy simplemente el parlante de la radio de la cocina, como le digo a todo el mundo, no es más que eso, claramente no van a ver más, pero simplemente lo hago con cariño, así que para que se queden con ese. Bueno, hermano. Gracias a todos. Pasaron. Pablo, muchas gracias por compartir tu mensaje y tus regalos. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hasta siempre. Emoción. Forever. Pero no hasta nunca, así que ya lo saben. Perfecto. Me voy para Pablito, te vas a Pablo, que estés muy bien. Gracias por todo. para ustedes. Se cuidan mucho. Oye, Gracias. me encanta este tipo de sorpresas. Vale.